caso la capa funcional del útero, y justamente ¿qué estadio se implanta? Ok, se pregunta clásica. ¿Cuál es el intervalo de días esperado de implantación? 6 a 10, mínimo 6 días, máximo 10 días después de la fecundación. ¿Cuánto más o menos dura la fecundación? Después del coito, claro está. Máximo 24, en Inglaterra, algún literatura en inglés, máximo 36 horas. Eso es, ¿ok? Pero en realidad es 24 horas. ¿Ok? 24, 36 horas, no más. ¿Ya? ¿Qué procesos podrían suceder? ¿Qué puede alterar la implantación? ¿Qué patologías pueden alterar la implantación? Bueno, evidentemente el concepto de embarazo ectópico es una mala implantación que no debería suceder en este caso en la alimentación de la trompa. Pero ¿qué patologías pueden alterar justamente, por ejemplo, el paso de los espermatozoides hasta la tercera zona de la trompa, o el recorrido de la mitosis hasta luego la implantación? Cualquier patología que haya afectado previamente la trompa. Una enfermedad EPI. Nunca tienes que olvidarte de EPI. Entonces, cuando tienes a una paciente con alteraciones, en este caso de la fecundación o tienes algún problema reproductivo, siempre tienes que preguntarle por antecedentes de EPI. ¿Cuáles son los agentes de EPI? Clamidia. Clamidia, que nunca tienes que olvidarte. El otro. Neisseria gonorrea, ¿ok? Pero de lejos lo más frecuente es clamidia tricoma, ¿ok? Entonces, en este caso, eso puede generar adhesiones y parte de las complicaciones de EPI puede generar adhesiones y obviamente puede ocasionar obstrucción tubárica, lo que evidentemente se afectaría desde el punto de vista de la fertilidad, ¿ok? Muy bien. Acuérdate que tu clase de la otra semana van a venir preguntas. Sobre todo, como es el primer capítulo, no viene preguntas para desarrollar. Van a venir más preguntas para llenar y para marcar, sobre todo. ¿Ya? Entonces, para poder, acuérdate que tienes 1 minuto y 20 segundos por cada pregunta. Entonces, para que lo resuelvas de manera rápida, primero tienes que comenzar con la pregunta. La mayoría de las veces, a veces que las preguntas son directas, solamente las puedes responder con la pregunta, como por ejemplo el caso pasado. Te preguntaban dónde sucede. Pero aquí en este caso te obligan a leer un poco más. ¿Por qué? Porque te dice mecanismo de acción del fármaco. Y estamos hablando de metotrexato. Entonces, acuérdate que el metotrexato lo hablamos sobre todo en la fase de todo nada, en la primera semana, ya que en este caso, frente a otros fármacos que van a repercutir sobre la síntesis o metabolismo de la B9, pueden alterar en este caso tanto los procesos de la mitosis, pueden alterar los procesos, y son en este caso teratógenos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el target del metotrexate? Dihidrofolato reductasa. No espero que hayas revisado esto porque en las anemias macrocíticas, por ejemplo, podemos entender que metotrexate, Bactrim, todos ellos pueden ocasionar anemia megaloblástica como efectos versos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy identificando el target. ¿Qué es lo que hace la dihidrofolato reductasa? Altera el síntesis de proteína. ¿Qué es lo que hace la dihidrofolato reductasa? La creación de ácido fólico. ¿Correcto? Alteración del ácido fólico. Entonces, para poder responder esa pregunta que les estoy mencionando, tienes que recordar el metabolismo de folato. Nosotros normalmente consumimos folato, ¿ok? No ácido fólico, sino folato. Son dos cosas diferentes. El ácido fólico es que tú suplementas. Folato es que es a través de la dieta. ¿Ok? Principalmente en vegetales, sobre todo que tienen un color un poco más verde oscuro, como por ejemplo el espinaca, la albahaca y todo ello. ¿Ya? Entonces, el folato tiene que pasar por una serie de procesos a su forma reducida, que es el tetrahidrofolato, TTHP. Entonces, durante todo ese proceso, una de las enzimas que permiten la reducción de ese folato, en este caso es la dihidrofolato reductasa. Hay otro también que se llama la timidilato sintasa, como ves ahí, que es target de otro fármaco que se utiliza en el cáncer, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué fármaco actúa ahí en la timidilato sintasa? Dile, compañera, te he dejado los labios. Dilo. Muy bien, el 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo, entonces, si te das cuenta, para poder, justamente, ¿por qué tenemos que interferir? O
sobre todo en la síntesis de purinas y piridininas. Entonces nosotros tenemos que recordar sobre todo el gran grupo de los quimioterápicos. Yo sé que el cáncer es una célula anómala que comienza a proliferar de manera desmedida. Se supone que en alguna fase de la mitosis tengo que bloquear con algún fármaco para evitar que esa célula cancerígena siga replicando. Es un principio básico que nos han enseñado en onco. ¿Ok? Entonces, aquí evidentemente el metrotexate, por supuesto que es un teratógeno, está contraindicado, produce abortos, etc. ¿Ok? No te olvides que tiene un target que es la dirofolato reductasa y en este caso no solamente actúa la dirofolato, o mejor dicho, el metrotexate actúa en esa enzima, sino también que otro fármaco. Bactrin tiene dos componentes, sulfametosol y trimetoprim. ¿Cuál de los dos? Sulfametosol. ¿Sulfa? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y el trimetoprim qué hace entonces? Porque los dos tienen efecto sinérgico. ¿Qué hace el otro? Este es trimetoprim, porque los dos tienen diferentes mecanismos de acción. Actúan en el mismo lugar. ¿Ya? Hola. ¿Ya? Acá está la respuesta. ¿Sí lo ves, no? ¿Ok? Los dos, si te das cuenta otra vez, actúan en este momento en el metabolismo del folato, pero el sulfametosol tiene un diferente mecanismo de acción y tiene otra enzima. En cambio, el metropin actúa en otro lado. Los dos tienen un efecto sinérgico, por esa razón usualmente asociamos para diarreas, infecciones del tracto urinario, por ejemplo, un montón de cosas. ¿Ok? Entre ellos se puede estar indicado. Entonces, ¿cuál es el target de trimetoprim? Igualito que el metrotexate, hidrofolato reductasa. El sulfametosol inhibe la dihidroteroato sintasa. Es un poquito más arriba, es una enzima más arriba. Que permite justamente interferir el metabolismo del folato. ¿Ya? Entonces, ¿tiene sentido que el dimetropin o el Bactrin produzcan anemia megaplástica? Ok. A ver, ¿reconoce algún grupo farmacológico que tenga el mecanismo de acción de la clase B? ¿De acuerdo? ¿Qué fármaco, qué grupo farmacológico estuvo allí? En la OKBB. Uno dice por aquí topósido, y también me dijeron sus compañeros de noveno y de primer ciclo acá. ¿Cuál es la diferencia entre el topósido, por ejemplo, y la quinolona? ¿Se acuerdan? Porque el quinolona también actúa acá. ¿Por qué topósido? Tienen el mismo target. Pero esta enzima, la topoisomerasa 2, ¿es de eucariotas o procariotas? Nosotros que somos procariotas, ¿eucariotas o procariotas? Procariotas, ¿no? Entonces la topoisomerasa 2 es exclusivamente de las procariotas. Por esa razón que las fluoroquinolonas actúan en esa enzima y afectan a las bacterias, pero no a nosotros. En cambio, el etopósido, que es un quimioterápico, está actuando en la topoisomerasa pero humana. ¿Ok? Entonces, por esa razón se utiliza, por ejemplo, para la parte de quimioterápicos. ¿Ok? Indicado para diversos tipos de cánceres. ¿Ya? La DEC está, por ejemplo, en la plaqueta que les ha mencionado el doctor Rafael Salzada, que espero que lo tengas pegado en el techo de tu cuarto. Lo primero que debes ver al abrir los ojos es su plaqueta, porque esa plaqueta va a venir esta semana. Barba. La síntesis prostaglandina, por ejemplo, ¿qué grupos farmacológicos pueden actuar allí?
bien. ¿Cuál otro? Corticoides, es decir, los corticoides tienen el efecto un poquito más arriba. ¿Ok? Acuérdate esta imagen para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Esta de acá. Aquí, donde dice PLA2, es llamado la fosfolipasa A2, que justamente es una enzima que desciende de la bicapa fosfolipídica aquí en el ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico tenemos dos vías. La vía de la lipoxigenasa, que es la parte de la derecha que ven allá, LOX, y la vía de la parte izquierda, que es la ciclooxigenasa. Entonces, a partir de esas dos vías, nosotros tenemos tanto producto de la lipoxigenasa, los leucotrienos, diferentes subtipos, con los diferentes receptores, y las ciclooxigenasas, tanto por parte de la COX-1 como por parte de la COX-2. Esto es muy preguntado en fármaco, en fisio, en fisiopato. ¿Por qué? Porque justamente los efectos fisiológicos, por ejemplo, a nivel hematológico, ¿por qué la aspirina se dice que es un antiagregante plaquetario? Porque bloquea en este caso selectivamente o a través de un enlace covalente la COX-1. ¿Y qué es lo que produce la COX-1 fisiológicamente? Tromboxano 2. ¿Y qué es lo que hace tromboxano 2? Es un vasoconstrictor. Todo aquel, en este caso, reduzca el radio del vaso, o sea, un vasoconstrictor, va a favorecer la agregación plaquetaria. Todo aquel que aumente el diámetro del vaso va a inhibir la agregación plaquetaria. Ejemplo, ¿quién hace lo contrario? Muy bien, óxido nítrico que nos produce. Óxido nítrico, el endotelio. Por eso es que el endotelio normalmente nosotros, por ejemplo, tú ahorita que estás sentado, tus miembros inferiores están depositando sangre. ¿Okay? Y eso acuérdate que la actividad de Virchow. Tenemos lesión endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. Entonces la éstasis sanguínea puede generar trombo. Sí. Pero ¿qué está haciendo tu endotelio? Produciendo en este caso el óxido nítrico, evitando que en este caso se aglomeren y formación de trombos. Lo que no sucede, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué crees que un paciente con insuficiencia venosa crónica, después de un viaje más o menos de 2 horas o de bus o de un vuelo de 6 a 8 horas, tiene los pies edematizados, hay cambios justamente en la piel, cambios tróficos y todo ello? Y un ejemplo clásico de tromboembolium pulmonar, paciente que ha estado más de 2 horas sentado y que luego tiene disnea súbita, porque ese trombo viaja de los miembros inferiores a través de la vena cava inferior que llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa el ventrículo derecho y ventrículo a la aorta, a la arteria pulmonar. Entonces ahí se puede alojar en cualquier ramificación de esa arteria y en este caso origina una disnea súbita. Okay, entonces, cualquiera de las patologías o de los casos clínicos que le vayan a colocar, siempre tienen que poner a tu cabeza la actividad de Virchow. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico de una lesión endotelial de la actividad de Virchow que puede generar un trombo? Muy bien, la formación de placas ateromatosas, ¿no? Por disfunción de la túnica íntima del vaso sanguíneo. Un ejemplo clásico. Hay muchas otras causas, por ejemplo, un trauma directo también puede generar un trombo. Causa en este caso de hipercoagulabilidad. ¿Cuál es la causa más frecuente que nunca tienes que olvidarte? Porque ese es uno de los casos que siempre preguntamos en hemato. La policitemia sí puede ser, pero es algo un poco más raro. ¿Por qué la policitemia, compañero, puede generar trombos? Y es lo que puede generar qué clínicas, porque a partir de ahí se genera un síndrome y a partir de ese síndrome se genera toda una clínica. La policitemia, las gamapatías monoclonales, ¿cómo se llama ese síndrome que produce? Se aumenta, en este caso, como bien dice, las masas eritrocitarias, que en este caso son la mayor cantidad de elementos formes que hay en la sangre. Muy bien, el síndrome de hiperviscosidad sanguínea. Entonces, a partir de allí, tú puedes generar, o puedes ver en el paciente cefalea, rubicundez y alteraciones trombóticas, porque en este caso puede generar coágulos. ¿Ok? Pero en este caso, ¿han escuchado qué hace lo que hace el factor 5 de Leydig? Ya, se hace fuerte a una enzima. ¿Cuál? Enzima 5. ¿Ah? Hay 5. ¿Quién tiene efecto antagonizante sobre el factor 5 de Leydig? Porque eso es algo fisiológico. Entonces, la patología que es hecho la hipercoagulabilidad congénita más frecuente de todas, que es la mutación del factor 5 de Leydig, significa que ese efecto antagónico sobre el factor 5 está deteriorado. ¿Quiénes tienen ese efecto sobre el factor 5 de Leydig? Que es protrombótico, claro está. ¿De acuerdo?
¿Cuáles son los anticoagulantes endógenos? Esto sí que no. ¿Cómo Sí, me veo? es. Entonces Sí, tenemos es. proteína Sí, S, ese. proteína C, y cuál otro nunca tienes que olvidarte, que es el mecanismo de acción de las heparinas, que potencia eso nada más. Muy bien, la antitrombina. Entonces, esos tres, ¿ok? Son los anticoagulantes endógenos. ¿Ok? Entonces, la proteína C y la proteína S tienen un efecto antagónico sobre el factor 5 y sobre el factor 8. ¿Ok? Nunca tienes que olvidarte de eso, sobre todo con el factor 5. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si muta el factor 5? ¿El efecto antagónico puede ser efecto? ¿No? Por lo tanto, generación de trombo. Entonces vas a darte cuenta que la mutación del factor 5 de Leiden, que es la hipercoagulabilidad congénita más frecuente de todas, en este caso, muta este factor 5 y por lo tanto el efecto antagónico queda neutralizado. ¿Ya? Entonces, esta parte de las ciclooxigenasas es muy importante. Más allá del óxido nítrico, que es el efecto vasodilatador, aumenta el diámetro del vaso e inhibe la agregación plaquetaria, que nunca tienes que olvidarte, es llamada la prostaglandina I2 o su sinónimo que es la prostaciclina, ¿ya? Que también lo produce aquí el endotelio. El endotelio produce un sinnúmero de sustancias químicas que en este caso pueden o favorecer o inhibir la agregación plaquetaria. Por esa razón, por ejemplo, paciente con diabetes puede tener alterada la función endotelial. Sí. Paciente con, por ejemplo, insuficiencia venosa crónica puede tener alteración endotelial. Sí. Entonces, el endotelio, factores proagregantes, por ejemplo. ¿Qué factor proagregante nunca tienes que olvidarte que lo produce el endotelio? La endotelina, que de hecho sea de paso, es justamente, ¿ok? Aquel que regula, es el principal vasoconstrictor que produce en este caso el endotelio. Tanto así que hay fármacos que bloquean el efecto de la endotelina. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas? La hemostasia primaria tiene diversas fases, ¿no? Entonces, la endotelina, ¿en qué fase juega principalmente? En la primerita de todas, ¿ok? Más después de la injuria, evidentemente del daño, allí justamente el endotelio, ¿qué es lo que hace? Produce endotelina para vasocontraer y disminuir el radio del vaso y favorecer la agregación y control del proceso para que se pueda tener un actor, o en este caso un rol protagónico en la plaqueta, sobre todo en la hemostasia primaria. ¿Ya? Entonces, no te olvides por favor esto de acá, es muy preguntado. La parte de lipoxigenasas, esto de acá sobre todo juega un rol en bastantes enfermedades, pero lo vamos a ver cuando lleguemos a neumo, en asma. ¿Ya? ¿Qué fármaco tiene como mecanismo de acción la clave E? ¿Les han tenido que enseñar en gineco? Que también es parte del algoritmo de manejo de un paciente con parasitópico. No, porque se le da misoprostol, ¿cierto? Misoprostol tiene un efecto análogo de prostaglandina E2, que si bien es cierto, cuando crearon misoprostol, no fue con efectos abortivos, sino fue con efectos vasoprotectores, porque favorecían la formación del moco, que lo vamos a ver también en gastro. ¿Ok? Pero en este caso, ese receptor de prostaglandina que también se encuentra en la célula parietal del estómago, en el fondo gástrico, también tiene otros receptores a nivel del músculo lisouterino, que producía en este caso contracciones o espasmos del útero. Por eso ese es el efecto abortivo. ¿Qué fármaco actúa allí? Muy bien. ¿Qué hace el mifepristone, compañero? ¿Y cuál sería el efecto? Estabiliza la decidua. ¿Ah? Estabiliza la decidua. Excelente. ¿Te acuerdas la decidua? Justamente es la casita, ¿no? En términos sencillos, ¿de quién? De la anidación, donde va a suceder todo el proceso de la invasión del sincitio.
Por eso parece que el blastocio tiene dos masas, el esperoblasto y el trofoblasto. El trofoblasto se subdivide en dos, sincito y cito. Entonces el que invade este endometrio es el sincito y trofoblasto. ¿Ok? Muy bien, entonces seguramente esto les ha mencionado en la parte de gineco. Es parte sobre todo, obviamente acá no lo tenemos ya. Acá no lo tenemos, pero arriba se utilizan en Gringoland y todos ellos donde evidentemente la capacidad resolutiva es un poco mayor. ¿Ok? Mifepristones se llama. ¿Ya? Esto es el TikTok. A ver, ese. ¿Ya puedes leer la respuesta? Esto lo hablamos en la clase pasada. La B, la B, ¿Ah? mola, ¿Por qué? ¿Qué tipo de mola estamos hablando? ¿Qué es la mola? ¿Concepto teórico? ¿Ah? ¿Proliferación normal o anormal? Anormal. ¿Por la normal qué es la gestación? acción, ¿Ok? La proliferación Del anormal de quién? Del Del trofoblasto. Entonces se entiende que yo voy a tener grandes cantidades de beta por del sincitio y en este caso la capacidad mitótica y que conlleva a aumento del volumen tamaño uterino que está en desproporción con la edad gestacional correspondiente es por la capacidad mitótica del citotrofoblasto. ¿Ok? Entonces en base a eso tenemos dos tipos de mola, tanto la mola parcial y la mola completa. ¿Qué tipo de mola en este caso es compatible con lo que me dicen acá? Como la parcial. Para poder entender no es nada de memoria, primero entiende, la parte de la muela completa es que el ovocito no tenía carga genética y en este caso era por un espermatozoide que tenía doble carga genética, por lo tanto todo era por parte del papá. Por esa razón, en términos sencillos, la muela completa es culpa del papá, entre comillas, o que sea la culpa de la mamá. En cambio, la muela parcial, ya, el ovocito sí tiene carga genética, pero este mismo es fecundado por dos espermatozoides que tienen cada uno con su carga genética. Por esa razón, el cariotipo de la muela incompleta o parcial es triple. Te pregunto, si el ovocito no tiene carga genética y el espermatozoide tiene carga genética doble, ¿podrá haber tejidos fetales? No, pues es incompatible con la vida, porque tiene que ser en este caso los dos. Por esa razón que la muela completa tú no ves restos fetales. En cambio, la muela parcial, donde el ovocito sí hay y el espermatozoide tiene dos cargas genéticas, ¿puede haber tejidos fetales? Sí, pero evidentemente va a ser también incompatible con la vida y por lo tanto, en este caso, por la gran carga genética que tiene cada uno de estos, vamos a empezar a proliferar de manera anómala. Entonces, aquí, ¿qué te dicen? No hay embrión, vellosidad eucariótica, beta HCG elevado y útero grande. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué tipo de mole? completo, Completa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el cariotipo más frecuente en la muela completa? 46X,
Puede ser también XY por si acaso, pero de lejos en el más del 90% de los casos es XX. ¿Ok? Porque nosotros tenemos principalmente más, en este caso, cromosomas X en los espermatozoides y menos cromosomas Y. ¿Ya? Listo. Ya. Pregunta sencilla. Seis. Seis. ¿Qué guardas de 6 a de 10? Te dicen que en este caso, ¿a qué día posterior a la fecundación ocurre típicamente la implantación del blastocisto? Entonces, tú tienes un intervalo, ¿ok? Tienes entre las alternativas de 6 y 10, que te dicen entonces que después de la fecundación mínimo, a partir del sexto día, ya podrías encontrar la implantación que se traduce con la clínica de sangrado. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta más óptima viene a ser el día 6. El día 10 es el día más esperado, o en este caso el día más prolongado en el cual tú esperarías que ya se encuentre implantado. Por esta razón siempre es un intervalo. Aquí en Perú usualmente, ¿cuál es la clave? 7. Seis. ¿Ok? No te lo olvides, una semana después de la fecundación siempre se implanta. Por lo menos esa es la clave que tienen acá en Perú. ¿Ya? ¿Ah? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre uno y otro? Entonces, para poder nosotros entender, las diferencias son muy importantes. La muela parcial sí hay restos en el muela completa no hay. ¿Por qué? Yo sé el mecanismo inicial. El ovocito no tiene espermatozoide doble, completo. Muela parcial, el ovocito tiene y el espermatozoide en este caso, hay dos espermatozoides que fecundan en el mismo ovocito. ¿Ya? Sí. No, acuérdate que fase de la meiosis justamente nacen, están los objetos de nacimiento. Meiosis, metafase, meiosis 2, incompleta. ¿Cuándo completa? Ok, y al quinto mes de la edad sexual que ya se formará, ¿qué fase se encuentra? Profase 1. ¿Ya? Entonces son en este caso fases de la meiosis que estamos hablando de células terminales. Como dijeron, en este caso, la clase pasada habían hablado con el doctor acerca de metabolismo del hierro. Esta es una pregunta típica que le va a venir entre otras prácticamente igual o con algunos detalles parecidos que lo que va a venir otra semana en la primera PC. Entonces, en base al diagnóstico y en base al caso que evidentemente para el decimoprimer ciclo ya estás en la capacidad de diagnosticar, porque ya pasaste los cursos que te pasaron, te van a pedir que en este caso, con el recuerdo que tengas del metabolismo del hierro, puedes colocar con flechitas o con palabras, etc., aumentado, disminuido o normal, dependiendo de lo que te soliciten de acuerdo al parámetro laboratorial. El estudio, en este caso, de los depósitos de hierro, transferrina, saturación, hierro seico, ferritina, índice de distribución eritrocitaria, son muy importantes. A ver, resuelve este. Se ve. ¿Ah? Se ve. Es una rayita.